solución era simplemente hacer rotar un objeto en cualquier escena que tuvieran, pues, o la que yo les compartí. Y esto se lograba con un código similar a este, el cual lo pueden, pues, aplicar a cualquier objeto para que rote sobre su eje vertical. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Un minutico para preguntas. De nuevo. En los foros. ¿Micrófono? José Luis. José Luis. Qué pena, tengo una preguntita allá. ¿Existe algún tipo de librería dentro de Unity que nos permita como conocer qué herramientas podemos tener a la mano para poderle dar funciones a los objetos tridimensionales, como una librería de fácil acceso y de fácil entendimiento para poder modificar? Sí. Lo que existe es la documentación de Unity, pues no es librería como tal, pero pues es, o sea, toda la documentación sobre todas las todo lo que se le puede aplicar a objetos o que se puede realizar en los scripts, pues todo eso más adelante se los mostraré en detalle porque es de lo más útil que existe. Entonces, si usan, por ejemplo, ya que entramos en este tema, MonoDevelop pues cuenta con formas de autocompletar ciertas funciones o ciertas variables. Por ejemplo, ahorita estábamos rotando en el eje horizontal. Entonces, ustedes, si saben el nombre de alguna función o alguna variable o alguna clase que ya explicaré más adelante, y quieren llamar alguna propiedad de ella, por ejemplo, en este caso, vector 3 nos indica es una estructura que nos da las coordenadas en el espacio de un objeto, las propiedades en el espacio. Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos en el eje up, que pues es hacia arriba, el vertical, pero si queremos podemos cambiar el eje y cambiar el resultado. Entonces, más adelante les mostraré dónde pueden encontrar toda la información sobre estas clases y estas variables. Bueno. En un momento vamos en Moodle, para los que no tengan abiertas esas cosas o acaban de entrar, encuentran la presentación del día de hoy, que se llama Variables, unos 2 anexos súper cortos sobre información sobre la presentación, los ejercicios del día, la carpeta de ejemplos todavía no les debe aparecer, más adelante la habilitaré, y un foro para que realicemos un ejercicio el día de hoy. Entonces, por favor, pues descarguen la presentación y los ejercicios. Y pues empezamos el tema del día de hoy, que es el uso de variables, operaciones en Unity. Entonces, si vamos a hablar de variables y operaciones, tenemos que cubrir un poco de otros temas que entran en la categoría de programación orientada a objetos, que pues, como les venía diciendo más adelante, veremos formalmente lo que significa. Entonces vamos a ver cómo se estructura bien un script. Ustedes ayer crearon un nuevo script y los modificaron, pero vamos a hablar bien
qué hay dentro de un script en realidad, pues ciertos tipos de variables, cómo se declaran, asignan, usan, un poco de conceptos relacionados a la programación orientada a objetos, métodos, constantes en realidad va al lado de variables, pero sigamos. Bueno, entonces este es un script ya un poco más complejo de pronto al que teníamos ayer, pero pues consta de las mismas partes. Entonces dentro del script puede haber una o más clases, que es desde que se pone class, el nombre, abren corchetes y cierran corchetes hasta abajo de eso, todo es una clase. Generalmente, o pues dependiendo cómo se vaya a usar, las clases tienen un constructor, que significa que cuando creemos una clase, lo que les mostraré más adelante, lo que significa crear una clase, tiene un constructor donde se realizan variables o se realiza algún comportamiento necesario. Entonces, apenas se declara la clase, siguen nuestra declaración de variables. Ahí vamos a escribir, pues a declarar todas nuestras estructuras o donde vayamos a guardar información, y hoy veremos pues las variables porque hay otro tipo de estructuras que podemos declarar ahí. Tenemos métodos, que son cuando ven que hay un public, un void, o algún, por ejemplo, esos nombres en verde y abre y cierra corchetes, es un método. Entonces ya les explicaré lo que es un método, solo para que se familiaricen con la estructura de los scripts. Y donde pues, yo vea necesario en los ejemplos o algún ejercicio, pondré comentarios que se ponen así, slash, se me olvidó cómo se llama ese símbolo, asterisco, eso. Y cierran pues como ven ahí. Bueno, un momento, qué pena. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta por ahora? Sí. Pues la estructura general, me están preguntando que si la estructura del script se mantiene siempre. Pues ya depende de lo que quieran lograr en el script, o sea, puede que no tengamos variables ahí al principio, sino que podemos, de hecho, crear variables dentro de los métodos, ya depende de lo que queramos pues, cumplir con la clase. Pero la declaración de la clase sí siempre es la misma, y arriba si ven que ahí dice using Unity Engine y using otras cosas, son librerías que se van a usar en el script. Bueno, entonces como les he venido diciendo en las dos primeras clases, una variable es un espacio donde vamos a guardar algún tipo de valor. Qué pena, hay una pregunta. Estaba pues revisando esta diapositiva con los ejercicios que hicimos en la clase de ayer. Aquí tiene una cosa que se llama constructor. Y en los ejercicios de ayer, cuando uno creaba la clase, pues generaba un start y un update, pero no tiene ese constructor. Sí, el constructor ya pues depende de, más adelante les hablaré okay. de objetos y cómo se inicializa un objeto, que son relacionados con las clases, pero no necesariamente tienen que tener un constructor. Sí, un detallito. Lo que pasa es que Unity, por ser como es, los monobehavior, que es lo que está allá arriba, no dejan hacer constructores. Es complicado, pero por ahora créannos que en monobehaviors no se usan constructores, pero sí es importante conocer que existen los constructores y que esa es la estructura. Sí. Bueno, entonces les venía diciendo,
las variables es donde vamos a almacenar diferentes tipos de valor, pues un número, una letra, una palabra, etcétera. Estos pueden tener un tamaño fijo, o sea, es que solo sea, pues se le dé un tamaño al principio de la ejecución, o también puede variar en la ejecución. Entonces, como ven ahí, yo le puedo asignar el resultado de una multiplicación a una variable que se llama así, son variable, y el valor es 45. Bueno, entonces, ¿qué tipos de datos? ¿Con qué tipos de datos podemos crear variables? Acá voy a nombrar los más usados, o sea, para empezar, porque hay muchos otros en uno de los anexos que les dije al principio. Pueden ver los tipos de variables los tipos de datos que tiene C#. Entonces, bueno, un tipo de dato booleano representa un valor falso verdadero. Por defecto, si yo no le doy valor, lo que les mostraré más adelante, cómo se le da el valor a la variable, es falsa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 4 variables que pueden demostrar diferentes estados o alguna necesidad del juego que requiera un valor booleano, o sea, falso verdadero. Tenemos, por ejemplo, is dead, está muerto, o sea, si queremos guardar que el jugador se murió o algo así. Si ha usado algún ítem, si el juego está pausado o si el juego está muteado, por ejemplo. Bueno, tenemos el tipo de dato entero, eso que significa que es un número pues entero que puede ir de menos 2.000 millones, ese número, a su contrario, y el valor por defecto es 0, o sea que si no le doy valor, pues va a ser 0. Entonces con él puedo guardar todo tipo de información que requiera un número entero, por ejemplo, el número de vidas de jugador, el número de fantasmas que hay en el campo en Pac-Man, el número de niveles de mi juego, o algún tiempo en segundos de mi juego. Entonces, pues pueden ver ahí unos ejemplos de que puede utilizar un número entero. Por ejemplo, el número de vidas de Mario, el número de monedas, el número de honguitos. Bueno, el float es un tipo de valor de punto flotante, es lo que significa que son, pues, por así decirlo, decimales. Hay 2 tipos de datos que los pueden ver también en el anexo, pero el float representa números que van desde menos 3.4 por 10 a la 38 a su opuesto, y su valor por defecto es 0. Entonces, para tener en cuenta que cuando vayamos a darle un valor de este tipo, necesitamos poner f, pues no generalmente, pero a veces molestan, depende de lo que se esté haciendo, necesitamos poner f en Unity, porque en otros entornos de desarrollo puede que no nos moleste por eso. Entonces, por ejemplo, si requiero guardar información que sea un porcentaje, o que vaya de 0 a 1, algo así, o una velocidad, una altura, alguna fuerza, la vida, por ejemplo, una barra de vida no tiene valores pues generalmente enteros, o sea, se quita un porcentaje de la barra. Entonces para eso pues los podemos usar. Bueno, char pues no es tan usado como les mostraré ahorita al principio, pero sirve para guardar caracteres simples, o sea, una letra, una letra o el carácter de un número, por ejemplo. Y pues sirve para guardar letras individuales, la primera letra del jugador, algún índice. Tienen un diccionario que necesitan el índice, pues por letras puede ser. Y pues así. Tenemos el string,
que es una cadena de caracteres, lo cual en realidad no es una variable, es una estructura de datos, o sea, vamos a almacenar muchos datos del tipo char para podérselos explicar a manera general. Y con este sí podemos escribir una línea de caracteres, un nombre, algún mensaje, un label de algún, por ejemplo, en este ejemplo, creo que esto es de World of Warcraft, el nombre del clan o del guild y el jugador. Bueno, entonces por favor les pido que abran el ejercicio 1, que está en Moodle. Por ahora este es un ejercicio un poco más teórico, pero es para que se acostumbren a ciertas buenas prácticas que hay cuando estamos declarando variables. Entonces, por ejemplo, a una variable declarada me refiero, pues por si no está muy claro, el poner el tipo de dato. Ahorita explicaré la estructura pues completa de cómo se declara una variable, pero en general, pues en general sí es así como estamos viendo, que es el tipo de datos, el nombre, y se le puede dar un valor o no al principio. Entonces, pues vamos a tomarnos unos 10 minuticos para este ejercicio. Y estaré pendiente a preguntas en los foros o si hay preguntas del tema antes de empezar el ejercicio también. Estoy pendiente. Ay, Dios. Entonces también recuerden que vamos a la solución a este ejercicio se va a publicar pues la deben publicar en este foro. Ejercicio 1, aunque creo que ahorita está un poco diferente, pero dice igual ejercicio 1 en el tema 3 de Moodle. Después tienen que crear un tema con la solución. Me están preguntando que si se debe colocar como en el ejemplo del cuadro negro, pero no, es en texto normalito, ustedes pueden escribir ahí, o sea, sin necesidad de, o sea, si es el cuadro, es el contenido, el texto del cuadro negro, ya les muestro. Es escribir eso, pero en los foros, basados en el ejemplo, en el ejercicio
que es analizar pues esta imagen. Ah, no, un momento que no está dejando crear temas. Deben crear un tema, pero no, ya habilito la opción. Para el ejercicio 1 no se necesita ningún archivo comprimido. Esos son para ejercicios más adelante que los estaremos haciendo cuando lleguemos a su momento. Sí, no hay que bajar ningún zip para este ejercicio. Pueden bajarlos porque igual los vamos a usar para ejercicios más adelante, pero no necesitan abrir ningún zip para el ejercicio 1. No me está dejando crear temas. Si no estoy en... crear temas o no. De pronto cargo de caché o algo así. Sí, ya, ahora sí.
Pues depende de lo que quieras, o sea, qué características del tiempo quieras simbolizar. Pero sí, porque los tipos de variables que hemos visto son, pues, los básicos, o sea, los básicos. Sí. Me estaban preguntando que si en Unity se usa algún tipo de dato para representar el tiempo, pero por ahora para el ejercicio solo estamos usando los que acabamos de ver. Entonces, si creen que clasifica el tiempo en alguno de esos tipos de datos, lo pueden hacer así. Sí, la idea es hacer las dos partes del ejercicio número 1. Pues, unos 3 minutos más y seguimos, porque hay bastante tema y otros ejercicios que me gustaría que hicieran.
Bien. Bueno, ya vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, quiero mostrarles una posible solución, porque todos podemos nombrar nuestras variables pues, de distinta manera, pero pues les quiero como para dar una idea. Entonces tenemos, o sea, todo lo que podemos encontrar en esta pantalla. Entonces tenemos pues el nombre de Mario, lo declaramos como un string, lo llamo player name, número de vidas, yo que sé, una posible fuerza que se le aplique cuando Mario salta, el tiempo, un booleano que describe si tiene una pluma o no, la velocidad del fondo, ya que ustedes saben que eso se va moviendo el fondo a una velocidad diferente que la parte de adelante, el número de monedas, el puntaje, y así como una idea general. Entonces miremos un par de soluciones que hayan dado en los foros sus compañeros. Acá abrí unas, vamos a coger esta por ejemplo. Si alguna propiedad del jugador, si es amarillo, es un booleano, cuántos objetivos se han cumplido, un enter. Entonces para que vean cómo las respuestas pueden variar. Y por lo que hay ciertos tips para nombrar nuestras variables, ya que trabajando en equipo es muy importante que la gente sepa qué es lo que estamos tratando de escribir o qué valor estamos almacenando. Por ejemplo, si un miembro de mi equipo, somos un equipo de 10 programadores, por ejemplo, y alguien llama el color del carro color cosita o algo así, pues la otra gente no va a saber qué es lo que está tratando de guardar ahí. Entonces podemos ver
que no usar nombres genéricos. O sea, si queremos decir el color del jugador, no pongamos, como está acá abajo, color var, o sea, para decir que es una variable que describe el color, por ejemplo. El número de monedas recogidas, pues que sea más descriptivo, no poner una letra como para decir Bitcoins o Pcoins. Tratar de que sea bastante corta, sin perder lo descriptivo. Acá pueden ver un par de ejemplos. Se los digo porque he visto que pasa bastante, que la gente también por tratar de describir lo que quiere guardar se alargan mucho. Con los booleanos, o sea, cuando queremos representar un valor de falso verdadero, por ejemplo, en este caso ha usado una bomba, pues yo también podría decirle no ha usado la bomba, o sea, como para preguntarle si no ha usado la bomba, pero es mejor siempre no usar lógica inversa para que no nos confundamos con esto. Evitar abreviaciones también pues es bastante importante, como ven en estos ejemplos, a menos que sean identificadores de algún formato en especial, por ejemplo un archivo HTML, entonces yo le puedo poner HTML file, por ejemplo. Listo, entonces ya formalmente para declarar y asignarle valores a las variables tenemos que realizar 4 pasos, pues el cuarto es opcional y el primero podría también serlo, pero vamos a irnos lo más detallado, a más detalle. Entonces vamos lo hubiera puesto en la misma diapositiva, pero bueno, vamos a especificar la visibilidad de nuestra variable. Ya les explicaré lo que significa. Especificar el tipo, que fue lo que acabamos de hacer. Y esto es debido, pues, ya que la cantidad de memoria para almacenar diferentes tipos de datos puede variar significativamente. Especificar nuestro nombre y opcionalmente le podemos dar un valor. Entonces, por ejemplo, les estaba explicando lo del acceso. Entonces, acá tenemos una clase de un jugador. Tenemos, como habíamos visto en el principio de la presentación, la estructura de un script normal. Entonces, al principio declaramos variables. Acá pueden o no pueden tener el nombre. En nuestro caso, en un constructor, le metimos los valores, les estamos asignando los valores, entonces no necesariamente tienen que siempre asignarles valores cuando los están declarando. Asimismo, si la variable no se encuentra dentro de un constructor o un método, o sea, entre esos corchetes de abajo, no pueden usar la variable. Entonces lo estamos declarando y asignando. Como les decía también, dentro de un método podemos declarar una variable, no tiene que ser después de que declaremos la clase. Entonces tenemos, por ejemplo, un valor de daño y con el que vamos a realizar alguna operación. Entonces, me voy a referir a local cuando una variable está dentro de un método o alguna estructura de control que veremos más adelante. Y global cuando no está declarada dentro del método, lo que significa que debió haber sido declarada afuera. Ahí la ven. Y pues la podemos usar también dentro de nuestros métodos. Pues como pueden ver, yo no puedo usar
no puedo usar variables que he declarado en otros métodos. O sea, siempre fíjense en los corchetes donde está metido la variable. Bueno, tenemos nuestras variables que las podemos modificar cuando necesitemos, como el tiempo, el número de vidas, pero también hay valores que podemos que no se quieran, o sea, que no se quieran cambiar. Por ejemplo, un label de la interfaz, el multiplicador de daño de alguna arma, y estos pueden ser de pues cualquiera de nuestros tipos básicos que vimos, y las podemos tratar como una variable, pero no las vamos a poder modificar después de que le asignemos el valor, el cual sí debe ser al principio de nuestra clase. Y si pueden ver, ahora las constantes les agregamos un const antes del tipo de dato. Por ejemplo, bueno, un consejo para las constantes que las debemos nombrar en mayúscula las iniciales. Y como ven abajo, si yo tengo una constante, puedo realizar una operación sobre ella, pero como pueden ver abajo no le puedo asignar un valor después de que la declaro. Entonces, ahora sí, vamos a descargar el archivo comprimido y el ejercicio 2 de Moodle. Y ya publico en Moodle la contraseña del ejercicio. Ya quedó publicado la contraseña del archivo comprimido para que lo extraigan y empiecen con el ejercicio número 2. ¿Alguna pregunta mientras realizan el ejercicio sobre el tema que acabamos de ver? Acá preguntan que si discuten mucho sobre si las variables deberían ser en inglés o en español o en qué idioma es como el más correcto. En la industria de los juegos, pues el inglés y en la programación en general, el inglés, en mi opinión, debería ser el estándar. Si toda su empresa trabaja con nomenclatura en español, pues pueden seguir haciéndolo, pero no mezclen variables en inglés y en español, ya que se pierde un poco la correctitud, por así decirlo, de lo que estamos haciendo. También preguntan sobre convenciones como de mayúsculas, de que si tiene que ser todo en mayúsculas, si empieza en mayúsculas, o sea, ¿cómo es eso exactamente? Bueno, hay diferentes tipos de nomenclaturas para variables, como camel case o Pascal case se llaman.
Entonces, un momento, a ver si podemos ver acá. Entonces pueden entrar a la documentación de Microsoft que pues de cuando se refiere a términos de convenciones, pues nos sirve mucho. Hoy en la noche les publicaré una guía mejor de nombramiento de variables para que esté más claro. Aquí nos preguntan, sé que de pronto ya lo dijiste, pero vale la pena repetirlo. ¿Cuál es la diferencia entre un float y un double? Entonces, me están preguntando cuál es la diferencia entre un... ¿Cómo? La diferencia, pues podemos ver los anexos, que ahí están todos los tipos de datos. De pronto, los que no han visto el anexo no han visto el tipo double. Entonces, pueden ver que podemos representar un rango muchísimo más grande con doubles que con floats, pero generalmente pues utilizaremos floats en todos nuestros ejercicios. Estaban preguntando que cuando una variable no se inicializa, usualmente ¿qué valor toma? Como habíamos visto en la presentación, y de hecho creo que está en el anexo, o no alcanza a estar. Cuando no inicializamos una variable, por ejemplo un booleano, acá está el valor por defecto que toma, que sería false, 0 en el caso de un entero, de un int, también 0 en el caso de un float, este carácter en caso de char, y un null, que es otro tipo de retorno, porque más adelante explicaré estos tipos, pero estos son los valores por defecto que toma. Igual pueden hacer el ejercicio de crear variables sin inicializar y tratar de imprimirlas, a ver qué valor le saca por defecto, para que lo puedan ver mejor. Abrirlo me están preguntando los pasos para abrir el archivo comprimido, perdón. Entonces una vez lo descargamos, ¿dónde está? Aquí está. Entonces con nuestro software de compresión WinRAR, WinZip, pues lo vamos a extraer en alguna carpeta y nos pide la contraseña. Entonces 3, no me acuerdo.
ponemos la contraseña que está en Moodle. Ya teniendo la carpeta descomprimida, vamos a Unity. Si tienen pues otro proyecto abierto, abren el proyecto, van acá a la carpeta donde descargaron el ejercicio. Y listo, esos son los pasos. Recuerden que cuando declaran variables, estas no pueden tener espacio ya que se considera como otra palabra, entonces no pueden usar espacios.
preguntas hasta ahora del ejercicio, foros, chats. Me están preguntando que si lo voy a repasar ahorita. Ahorita lo vemos en rapidez para mostrar los puntos más importantes del ejercicio. ¿Cómo podemos hacer para que el nombre del balón quede en una mitad sin necesidad de poner espacios? Pero los tres al mismo tiempo. O sea, se puede mover como este y este al mismo tiempo. Que quede en la mitad, ¿dónde? Digamos, por ejemplo, si este balón yo lo cogí y lo moví para que quedara como en la mitad del balón. Pero el resto no sé cómo se hace eso. Es que está centrado.
Voy a recorrer el ejercicio rápidamente. Los que pues lo están haciendo, si quieren, sigan. Pero voy a dar como los pasos más importantes para los que de pronto no lo han podido seguir bien. Entonces, una vez tengan abierto Unity, abren la escena que se encuentra en la pestaña Project, la escena que se llama Access. Seleccionan el objeto Game Object que está en la pestaña Jerarquía y le dan doble clic al script que tenga asignado. En MonoDevelop van a ver que hay tres variables que están en privadas, son de tipo privado. Entonces, se me olvidó que también decía que ejecutar el ejercicio. Entonces lo ejecutamos y vemos que imprime una serie de valores. Acá, por ejemplo, no vemos los valores en el inspector. Y dentro del script, en método start, vemos que se está imprimiendo los valores de las tres variables que tenemos arriba. Nosotros podemos editar esas variables en Unity, no necesariamente tenemos que hacer todo en nuestro script. Entonces las volvemos públicas.
lo que significa que van a ser visibles desde el editor de Unity. Entonces, si ustedes quieren cambiar los valores, aunque cuando declaramos las variables les asignamos valores, pueden hacerlo. Acá ven que tengo 10, 152 y nivel 1, entonces le puedo dar los valores que quiera. Y cuando lo ejecuto otra vez, ven en la consola que esos valores, que tomó los valores que yo cambié en el editor. Ahora, la segunda parte, abrimos la carpeta, la escena Edit. Y tenemos una escena con 3 esferas. Entonces, en nuestra vista del juego, cuando le damos play, ven que pues ciertas diferentes cosas pasan, la luz se incrementa, las esferas están girando, el texto de las esferas está girando. Y nosotros podemos cambiar estos valores mientras está en ejecución. Pero esta sí es una recomendación que le hago a todos. Hay formas de, cuando yo cambio los valores en play, no me va a guardar esos valores como lo hizo en el ejemplo anterior. Esto lo podemos usar para probar ciertos valores cuando estamos ubicando objetos en nuestro juego. Y hay formas de guardar esos cambios, pero por ahora lo recomendable es solo usarlos para pruebas. Entonces ven que yo puedo cambiar las posiciones en Y de mi esfera en ejecución. Puedo cambiarles el nombre si quiero, a lo que quiera. Ahí está, no. Perdón. Siempre tienen que ver que esté el script, las variables del script que se puedan ver cuando las quieran modificar. Hay variables que si no las van a modificar, es mejor que las dejen privadas. Y si queremos, podemos seleccionar las 3 esferas y dar valores al mismo tiempo si comparten el mismo componente del mismo script. También hay una luz que tiene un script que es simplemente un booleano que, como les explicaba, puede ser un estado de apagado o prendido, solo para que vean cómo se aplica. Entonces, cuando tengan un tiempo, pues ahí pueden ver los scripts. Son, pues ustedes ven, son cortos, no es nada complejo. Y ya saben, cualquier otra pregunta que surja después de que hagan el ejercicio en sus casas, si no lo han hecho, en los foros pueden publicar las preguntas. En este momento, ¿hay alguna pregunta? Ya vamos a seguir. Debe tomar las propiedades de rotación de las esferas para pegar la propiedad de rotación de la luz. Y cuando lo hice, la luz empezó a girar en su propio eje, pero no empezó a afectar el cambio de las esferas. Entonces, me están para poner a rotar la luz y que afecte la iluminación de las esferas.
me están preguntando que por qué cuando se modificó la luz para que cuando se le aplica la rotación, el script de rotación de las esferas a la luz, porque la luz no genera ningún cambio. Y es porque las luces direccionales de este tipo en Unity, pues esto ya es algo más de Unity. Entonces ustedes pueden ver acá que hay un eje global y un eje local. Entonces yo cuando roto, estoy rotando la luz sobre este eje el que estoy moviendo. Entonces si lo roto no me va. No sé si alcancen a ver. Se me olvidó cómo se navega esto. Bueno. Entonces pueden cambiar usar este eje. Ahí pueden ver que varía un poco no sé si se alcanza a ver acá. ¿Y en el código cómo se llama ese eje? Este es, ya les digo. Más adelante voy a explicar todo el sistema de coordenadas de Unity. Acá debería aparecer un gizmo. Acá. Entonces pueden ver acá. Si no les aparece esto, acá en 2D, cambian de una vista 2D a una vista 3D. Acá pueden ver el eje de coordenadas, el XYZ. El que estamos modificando ahorita es el Z. Pero pues eso lo veremos cuando explique ya propiedades más específicas de los objetos. Entonces, si ustedes le dan como decía al principio, esta es la línea, la misma del ejemplo, de la tarea, perdón. Y le cambian el eje. O sea, como que lo voy a hacer. Que en realidad es un vector, no es el eje como tal, no le estamos diciendo el eje, sino esto puede ser otro vector, no tiene que ser arriba abajo, sino que puede ser una diagonal. No sé. ¿Sí le sirvió? Sí, eso es la no, bueno, el caso. Bueno, entonces sigamos con el tema. Bueno, entonces ya les he nombrado varias veces los métodos. Bueno, en la estructura del script ya vemos qué pena, hay una pregunta. Sí. Eso que no entendí muy bien cuál está una diferencia, pero me están preguntando que no entienden muy bien la diferencia entre qué pasó cuando cambiamos de público a privado en nuestro script. Entonces, como les dije anteriormente, si nosotros tenemos una variable
podemos verlo para que lo entiendan mejor como cuando estamos llamando una variable que no está en otro, que está en otro método. No tiene que ver bien con el público, pero es para que entiendan el concepto. Entonces, si yo no puedo ver esta variable porque no está declarada en el método. Pero si yo le pongo, la declaro dentro como arriba, puedo usarla dentro de ese método. Entonces, Unity es como un identificador que le permite a Unity ver esa variable. Que dentro de este método él no puede ver, digamos, esa variable. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, cuando tenemos muchas operaciones seguidas, si le estamos sumando puntaje, sumando tiempo, cambiándole la textura al mismo tiempo, haciendo varias cosas, lo bueno es agrupar todas estas operaciones en estructuras que nos permitan pues tener organizado el código, que por ejemplo no en dos partes no estemos haciendo la misma operación, o sea, no duplicar el código. Y pues eso es en general la función que cumple un método. Pues este es un método normal. Pues este método se encarga de añadir una cantidad de monedas al puntaje. Entonces tengo pues el acceso al método, ya ahorita explico un poco mejor eso. El tipo de retorno, que significa que si yo llamo el método, le puedo pedir un valor de retorno al método. Por ejemplo, si yo quiero que después de que le agregue las monedas al puntaje, me avise dándome un booleano, por ejemplo un valor booleano, que diga listo, ya las guardó. Entonces ese es el tipo de retorno. Eso puede ser entero, float, todos los que vimos anteriormente. El nombre pues del método, que generalmente ustedes ven que están en mayúsculas, y o sea, todas las iniciales en mayúscula. Y tienen parámetros también opcionales, que son variables de entrada o datos de entrada para realizar alguna operación dentro del método. Entonces, como pueden ver, si yo llamara, ahorita les muestro cómo se llama un método, perdón. Si yo llamara ese método, acá adentro iría un número general. Ven que es un entero y que se llama monedas. Entonces, si yo llamo ese método, dentro iría un entero y lo puedo usar para realizar alguna operación en el cuerpo del método. Bueno, entonces, ahora sí les voy a hablar un poco mejor de qué es una clase, ya que les estoy describiendo pues ciertas partes de ella. Bueno, entonces, una clase nos va a permitir darle unas características generalmente pues abstractas a algún objeto. Ya hablaremos de objeto para que entiendan un poco mejor el concepto. Voy a pasar muy rápido por esto porque lo veremos casi al final del curso, es solo para que tengan algunos conceptos presentes. Entonces, esta clase define algunos comportamientos también. Como les decía, puede ser, como pudieron ver en los ejemplos, puede ser para controlar una luz, para controlar la rotación de algún objeto, el movimiento. Y bueno, sigamos. Entonces podemos ver una clase como una plantilla, como un plano. En este ejemplo tenemos una clase carro, puede ser como la que vieron acá,
que se llama Pacman. Esta puede ser carro. Entonces dentro de la clase voy a definir todas las características que pues, pueden definir un carro genérico, un carro general. Entonces un carro puede tener un color, un nombre, un tipo de, no sé, si es todoterreno, si es eléctrico, lo que sea. Y entonces, como pueden ver en el diagrama, tenemos una clase carro y de ahí podemos sacar objetos. Entonces, les explico qué es un objeto. Entonces, un objeto pues, es algo que puede realizar unas operaciones específicas, pero en general son instancias de clases. ¿Qué significa ser una instancia de una clase? Entonces, como les decía, yo puedo tener un carro, en este ejemplo pues que me pareció un poco mejor, tenemos un perro. Entonces, ¿un perro qué propiedades tiene? Tiene un color, una altura, un peso. ¿Y qué puede hacer un perro? ¿Qué comportamientos en especial tiene un perro? Entonces, se puede sentar, se puede acostar, puede dar la mano. Y nosotros podemos, de ahí, de esa plantilla, de esa clase perro, crear un gran danés, crear un San Bernardo, un bulldog, porque son objetos que comparten las mismas características generales de esta clase perro. Es solo para que como que entiendan un poco la estructura de una clase y qué vamos a hacer luego con las clases. Acá, por ejemplo, tenemos el agente de un juego. El agente de un juego tiene ciertas características, pero podemos decir, puede ser un enemigo o puede ser el mismo jugador, por ejemplo. Pueden ser objetos también. Bueno, entonces ahorita estaba hablando de operaciones. O sea, ¿qué vamos a realizar dentro de los métodos? Entonces vamos a hacer operaciones de distintos tipos, bien sea, como ya vieron, para rotar, pues que es una operación más compleja, o para sumar algún valor, para agregar algún texto. Entonces, un operador puede tomar uno o más valores y produce un nuevo valor para que usemos en nuestros métodos o operaciones. Bueno, entonces estos operadores tienen precedencia. Pueden ser primero unitarios, binarios o ternarios. Por ejemplo, un operador binario decimos que toma dos operandos, o sea, dos números por ejemplo, y realiza una operación específica. En este caso, el operador binario es el de menor. Entonces tomamos dos valores, 5 y 2, y le aplicamos el operador binario de menor a 2, pues 5 menor a 2. La precedencia que les decía es que pueden tomarse por izquierda la precedencia es otra cosa, ya les explico, pero se pueden asociar por derecha o por izquierda. ¿Qué significa? Que en este operador de arriba yo primero miro el valor 5, luego el operador, el de comparación, pues en este caso, y luego sí el de derecha. En el caso de abajo, le estoy dando un valor a una variable, le estoy asignando un valor a X, pero primero vamos a ver qué se hace a la derecha, que es la multiplicación, y ese valor pues se le va a dar a la variable. Entonces hay pues muchos tipos de operadores. Pues la mayoría los conocemos: aritméticos, suma, resta, división, residuo. Pues, por ejemplo, acá un ejemplo general, tenemos dos variables A y B,
Y ahí están pues qué obtenemos cuando realizamos las operaciones entre ellos. Y un error que pues he visto también, no sé si ustedes sepan, como el valor de esta ecuación. O sea, 2 minutos para que me den acá el valor de cuánto creen que es. ¿Cómo? Por eso, o sea, usted que ¿cómo lo haría? O sea, con sus matemáticas básicas de colegio o lo que sea. Sí. ¿Alguien por allá atrás? ¿Ah? ¿Alguien escribió algo por ahí? ¿Alguna respuesta? Así. ¿Ah? Sí, en los chats, algún chat. Bueno, pues da 85. Me imagino que pues muchos pudieron, pero hay gente que no tiene muy en cuenta que hay precedencia de operadores. En general, pues la multiplicación tiene precedencia sobre la suma, entonces primero se realiza esa multiplicación. O sea, no vamos a llegar y restarle b a 5, sino que multiplicamos primero el 5 por el b. ¿Sí? 525. Bueno, estos son los operadores aritméticos. Tenemos operadores lógicos. Pues por ejemplo, el i lógico. Entonces tomamos 2 valores booleanos, true y false, y se realiza pues la operación. También hay otros tipos de operadores. Entonces pueden ver una tabla que pues, de pronto han visto vieron en filosofía hace años o en otro tipo de materias. Entonces simplemente pues si tengo 2 valores falsos y aplico el operador i, pues va a ser falso. Si tengo uno verdadero y uno falso y aplico el o, pues es falso. Entonces eso es para condiciones del estilo el jugador, o sea, ¿cómo le digo que un jugador murió? Entonces pues el jugador se le acabaron las vidas y el juego no está pausado. Entonces pues, ahí puedo decir que aplicar alguna instrucción. Operadores relacionales, que es pues como veíamos el de menor igual, mayor igual, comparar 2 valores con el operador pues igual. Entonces tenemos ahí lo mismo, otros ejemplos. Ahí vemos que x no es igual a y, que y el exclamación igual es que son diferentes, y así pues sucesivamente. Tenemos los operadores de asignación, pues ya la asignación simple la vimos cuando declaramos las variables, le podemos asignar un valor, podemos sumar y asignar al mismo tiempo, restar y asignar, multiplicar y asignar, y así un resto. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos R más igual T, significa R igual a R más T. Entonces es para hacer las operaciones más cortas, y pues eso con la práctica nos evitamos información redundante. Hay 2 R's, pues mejor hacerlo de esta forma. Y otros operadores de concatenación de caracteres, los paréntesis también los podemos tomar como operadores.
y el operador ternario, que es otro tipo de operador. Ya les muestro un ejemplo. Entonces acá tenemos el concatenación. Nosotros podemos unir dos strings, por ejemplo. Si tengo el nombre y el apellido y tengo una variable donde aplico el concatenación a las dos variables, pues me va a terminar siendo el valor a la suma, pues, de los caracteres. Y podemos también aplicar el operador de suma igual. Y el operador ternario, ese pues es solo si ya de pronto alguien tiene experiencia en otro lenguaje también. Es para dar un valor dependiendo de una condición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la variable vida va a ser igual a 200 o a 0. ¿Pero de qué depende? De la condición que esté a la izquierda del símbolo de exclamación. Entonces, si es verdadero, va a tomar el valor 200 y si no, el otro valor. Son otros operadores que con la práctica pueden cogerlos. Y pues lo que les decía de la precedencia, si usamos paréntesis, pues se nos va a hacer más fácil pues ver bien lo que queremos lograr, la operación que queremos lograr. Bueno, entonces ahora sí, vamos a abrir el ejercicio 3 y ya les pongo la contraseña del proyecto. Este ya es un proyecto un poquito más grande o con un objetivo, porque los otros pues serán puros ejemplos básicos y en este hay una funcionalidad básica de un juego. Entonces, el archivo comprimido está en la carpeta de ejemplos y el ejercicio como tal o la guía sí está en ejercicios, que es la número 3. Entonces ahí ya quedó la contraseña del ejemplo, pero creo que se nos acabó el tiempo, entonces les voy a pedir que revisen en sus casas. Pues con este sí pueden jugar y cambiar valores y pasado mañana publicaré una tarea sobre este ejemplo. 5 minutos para que pues puedan abrir el proyecto y de pronto ejecutarlo, por si no pueden hacerlo. Pues lo voy a mostrar acá simplemente por términos de rapidez. Y es un juego simple de evitar que el pajarito caiga al suelo. Pero ven que el puntaje pues cambia dependiendo del multiplicador que ustedes tengan. O pues puedo también perder. Sí, entonces
5 minutos para que de pronto jueguen y si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en los chats o algo sobre la ejecución del proyecto? Ítalo, José Luis, ¿no? Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. Sé que son largas estas horas, pero nos vemos mañana, revísenlo. Mañana publico una tarea basada en este ejemplo. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias.